para hacerlo, pero sí podemos construir comunidad de aprendizaje profesional a partir de la reflexión y de la consideración del otro profesional como valioso y como importante. Teníamos nuestra identidad institucional, nuestros niños gritaban nuestro lema institucional y decíamos siempre a nuestros niños, cuando vayan al carro, por favor, compórtense bien porque llevan el nombre del Colegio Vygotsky en la espalda, en el buzo, y los padres que te ven o la gente que te ve ahí dice, ese niño es del Vygotsky, ese niño sabe respetar. Enseñábamos a nuestros niños a desarrollar identidad. Entonces, la comunidad implica, más que un trabajo colegiado, implica una forma y una mística de trabajo que hacen que en esa comunidad no hay jerarquía, sino que se respira la democracia y la autonomía. Entonces, maestros, hay un reto. No podemos decir, yo ya estoy trabajando comunidades de aprendizaje profesional. A eso tenemos que apuntar. Lo que estamos trabajando son reuniones de trabajo colegiado y tiene sus pautas para hacerlo. Y cuanto más se fortalezcan esas reuniones de trabajo colegiado, vamos a llegar a formar comunidades de aprendizaje profesional. ¿Cómo entonces el trabajo colegiado me ayuda a mejorar mis prácticas de retroalimentación? Entonces ya sabemos que debo trabajar colegiadamente para reflexionar mi práctica. Es decir, supongamos que la otra semana se reúnen ustedes como maestros y dicen, a ver, ¿cómo estoy retroalimentando yo? Y voy a llevar a la discusión en el trabajo colegiado. Voy a compartir mi experiencia de cómo estoy retroalimentando. Y para ver si esa retroalimentación es efectiva o no es efectiva. Pero para saber si es efectiva, debo conocer qué tipos de retroalimentación voy a brindar. Y aquí, si bien es cierto, las rúbricas ya nos plantean 4 tipos de retroalimentación, para el trabajo remoto tenemos que adaptar porque en el trabajo remoto es distinto retroalimentar al niño que hacerlo presencialmente. Entonces no podría yo aplicar la rúbrica tal y como está, que estaba diseñada para una clase presencial, a un trabajo remoto. Entonces acá como que hemos adaptado un poco para decir cuándo el maestro hace una retro de este tipo. Por ejemplo, cuando hablamos de retroalimentación errónea, el docente, con el afán de corregir el error del estudiante, le brinda información errónea. Es decir, hay un error sobre el error. El niño dice, el problema me salió 45, y el docente le dice, no es 45, es 50, cuando la respuesta en sí es 60. Entonces el maestro, con el afán de corregir el error, le da otra información errónea que termina rematando el aprendizaje del pobre. También cuando da la señal o comentario de que algo está bien cuando realmente no está bien. Algunos maestros por salir del paso dicen, ¿y cuánto te salió? Y el niño dice, me salió 50, muy bien, es 50 y pasa lo siguiente. Entonces, y si no es 50, es decir, le estás diciendo sí, algo que no es, eso se considera una retroalimentación errónea. Luego, un nivel un poquito más alto, tenemos la elemental. ¿Cuándo es una retroelemental? Cuando solamente le dices al niño que su respuesta está bien o está mal. O marcas con una X o con un check, que también es señal de bien o mal. O le das la respuesta correcta. O también cuando solamente revisas la evidencia utilizando marcas, cuando le felicitas, tú puedes, muy bien, sigue adelante, o cuando le das algún premio virtual, una carita feliz, o cuando simplemente archivas tus evidencias, lo pones en una carpeta y dices que ya estás retroalimentado. El solo archivar ya es una retroelemental que no contribuye al aprendizaje. También tenemos la retroalimentación descriptiva. El docente describe a detalle lo que tiene que hacer el estudiante, hace sugerencias, le da pautas o modela la resolución de una actividad poniendo ejemplos. Esto están haciendo ahora generalmente los maestros, están diciendo al niño cómo debe hacer, le dan pauta, le dan un ejemplo de cómo mejorar. Entonces, este es un tipo de retro descriptiva que si bien es cierto es adecuada, pero no es la óptima que esperamos. Y finalmente tenemos la retroalimentación por descubrimiento o reflexión,
donde el maestro permite que el niño identifique, pero primero él identifica la necesidad de aprendizaje y luego a través de preguntas y retos permite que el estudiante encuentre el error y pueda superar el error. La estrategia clave aquí, ¿qué es? La pregunta. Una buena pregunta hace que el niño se dé cuenta de su dificultad y pueda resolver. Supongamos que en el problema a resolver, el niño ha sumado 5 más 7 y le salió 10. Y cuando el maestro recibe la evidencia, ve que es 10. El maestro le dice, ¿y cómo hiciste para llegar a 10? ¿Cómo puedes demostrar que realmente es 10? ¿Y de qué otra forma podemos encontrar la respuesta de tal manera que nos salga 10? ¿Ven? El maestro con su buena pregunta está haciendo que el niño vuelva a repasar lo que ha hecho y se dé cuenta del error. No le dice está mal, no le dice sale 10, o no le dice suma bien, pone el 15 arriba y el 7 abajo y luego, no le dices, sino con sus buenas. Eso es lo que se espera, que el maestro dé una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Entonces ahí viene un tema importante que yo últimamente estaba escuchando a los maestros, la escalera de la retroalimentación. Y todo el mundo me decía, profesor, ¿me puede usted explicar de la escalera? Y yo, ¿qué escalera? No sabía, disculpe mi ignorancia. Dicen, no, Daniel Wilson ha planteado la escalera de la retroalimentación y todos los capacitadores y los especialistas me están diciendo que usemos la escalera. Entonces me atreví a revisar la escalera de la retroalimentación de don Daniel Wilson y pude encontrar esto que ven ustedes aquí en pantalla. Él propone que primero debemos aclarar, luego valorar, luego expresar inquietudes y finalmente hacer sugerencias. Es decir, para retroalimentar, él nos pide, primero debo aclarar, es decir, preguntar a los niños y cómo lo hiciste y qué proceso seguiste, qué dificultad encontraste. Es decir, para poder aclarar el proceso que siguió el estudiante. Me parece bien. Me parece luego que empecemos a valorar en función de las respuestas que dan para expresar nuestras inquietudes y hacer sugerencias. Pero yo me imagino que si yo quiero seguir todos estos procesos, yo tendría que trabajar con el niño 1 hora por lo menos, porque tengo que hacer todos estos procesos y subir de los peldaños de esta escalera. Y al final solamente, ¿para qué? Para hacer sugerencias. ¿Y qué significa hacer sugerencias? ¿En qué nivel de retro estaría un maestro que da sugerencias y le dice cómo tiene que hacer? Según lo expuesto anteriormente, estaría el maestro solamente alcanzando la retroalimentación descriptiva. Es decir, hago todo solamente para llegar a hacer retroalimentación descriptiva cuando doy las sugerencias, porque eso es dar sugerencias, es hacerlo de manera descriptiva. O sea, yo me imagino hacer todo este proceso solo para llegar a ser descriptivo, cuando podría avanzar un poquito más. Entonces, miren, qué atrevimiento el mío, que llego a cuestionar lo que plantea Daniel Wilson y he planteado la escalera de César Vela, que no sé si sirva, pero me parece más pertinente para este contexto, que en el primer peldaño tendría usted que recoger la evidencia del niño a analizar. Como hablábamos en la ponencia pasada, reciba usted la evidencia del niño, ya sea la foto, ya sea el audio, o ya sea el video. Analice esa evidencia a la luz de lo que le manda la guía de la estrategia Aprendo en Casa. Analice en función del propósito, de los criterios de valoración, del estado y todo eso que usted ya sabe. Entonces, el primer paso es eso. Luego que he hecho ese análisis, paso al segundo peldaño y planeo la intervención reflexiva. Es decir, identifico la necesidad y digo, yo le voy a hacer a mi estudiante estas preguntas que van a ayudar a que el niño se dé cuenta de su error. Entonces, el segundo punto es planear la intervención reflexiva. Decir qué preguntas le voy a hacer para que el niño se dé cuenta de su error y pueda rectificar. Y finalmente, en el tercer punto sería permitir que el niño descubra el error y reflexionar.
¿Cómo va a permitir que el niño descubra el error? Cuando el maestro hace sus buenas preguntas. Lo que le decía hace rato, si el niño me dice que 7 más 5 es 12, al resolver su problema, perdón, 7 más 5 es 10, yo me doy cuenta, que tiene dificultad para sumar, entonces planeo mis preguntas que le voy a hacer, cómo te das cuenta de que es 10, cómo podríamos demostrar, qué procesos podemos seguir, de qué otra forma. Entonces planeo mis preguntas y finalmente me comunico con el niño y le permito que descubra su error y reflexione sobre su error a partir de las preguntas que hace. Entonces, esta es mi escalera que humildemente propongo para trabajar en este contexto remoto. Si bien es cierto, Wilson nos plantea una escalera interesante que es muy adaptable seguramente al contexto presencial, pero tanto para llegar solamente a la retroalimentación descriptiva, cuando estamos apostando ahora a que se trabaje una retroalimentación reflexiva y por descubrimiento. Entonces, ¿cuándo una retroalimentación realmente efectiva? Cuando la hacemos a tiempo justo después de recibir la producción de los estudiantes. Es decir, hay que considerar un tiempo prudencial. No puedo pasar para la otra semana o dentro de 15 días porque ya pierde el sentido. Hay que recoger, analizar la evidencia, planificar mi retro y retroalimentar. La segunda condición es que cuando que la retroalimentación es efectiva cuando está referida al logro de aprendizaje, se describe los logros y se muestra el proceso realizado por el estudiante. Cuando es simple mi retroalimentación, específica y constante. No le complico la vida al estudiante, sino que apunto realmente a la necesidad de aprendizaje que estoy identificando. En el punto 4 dice, es efectiva cuando es comprensible y ayuda al estudiante a la reflexión y a la metacognición, desarrollando la capacidad crítica del estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Y finalmente, es efectiva la retro cuando promueve que el estudiante, a partir del descubrimiento de su error, es capaz de reflexionar y corregir su error. Para eso necesita un buen maestro que sepa hacer buenas preguntas para que el niño se dé cuenta del error y pueda corregir. Finalmente, maestros, tenemos aquí dos ideas fuerza. Primero, que las instituciones deben consolidar una cultura de trabajo colegiado. Y esa cultura les va a dar identidad y va a hacer que logren su visión compartida que se plantean y que cualquiera que llegue a esta escuela se adapte a esta mística. Se pueden ir los profesores y pueden llegar nuevos profesores, pero ese profesor llega y dice, no, aquí en esta escuela se trabaja de esta manera porque esta es nuestra cultura de trabajo colaborativo. Entonces el que llega tiene que adaptarse a esa cultura. Pero cuando hay escuelas que no tienen una cultura de trabajo, llegan con sus viejas prácticas, imponen esa vieja práctica y hace que la escuela trabaje sin sentido y sin propósitos comunes. El segundo punto es que la comunidad de aprendizaje profesional es la columna vertebral para la consolidación de la autonomía escolar, que logran éxitos en el aprendizaje de los estudiantes y en la mejora del desempeño del docente. Entonces, solamente si sabemos tener una buena metodología de trabajo colegiado y la implementamos procedimentalmente, frecuentemente, podemos lograr que nuestra escuela se convierta en una comunidad de aprendizaje profesional y esa comunidad de aprendizaje es autónoma porque piensa la educación, repiensa los procedimientos, piensa la teoría, genera teoría y mejoran los desempeños de los docentes y mejoran los desempeños de los estudiantes. Entonces, maestros, nos queda aquí como reto apasionarnos cuando hablamos de la educación y comprometernos en el trabajo colegial. Un maestro que trabaja bajo pasión es como el artista. El artista renueva su vestuario,
inventa nuevas canciones, por ejemplo. Cuando sale al escenario, transmite esa emoción, se apasiona, le gusta lo que hace. Ese es un maestro apasionado que trabaja bajo la pasión. Pero un maestro apático, un maestro sin ganas, sin querer hacer las cosas, que ve todo dificultad, que ve todo problema, no va a contribuir al desarrollo de una comunidad y al trabajo colegial. Yo siempre digo, si los maestros estamos renegando de nuestra educación, podemos dar un paso al costado y decir, bueno, este trabajo no me siento bien, me voy a buscar otro trabajo. O sea, es decir, la educación es responsabilidad y hay que pensar en nuestros niños que nos necesitan y desarrollar el aprendizaje de estos niños, sobre todo en las comunidades más necesitadas y pobres. Yo planteaba en el ministerio, cuando una vez me llamaron a un conversatorio, que los maestros más preparados, los maestros más comprometidos y que tengan pasión deberían trabajar en las zonas más alejadas, porque es ahí donde los niños más nos necesitan y vamos a poder sacar de la pobreza a esos niños con el trabajo responsable que hagamos. Maestros, gracias por escucharme. Finalmente les quiero siempre presentar mi Facebook porque a través de eso se pueden enterar de los cursos y ponencias que vengo dando y que lo hago con mucha pasión porque para esto estoy aquí y quiero contribuir desde mi conocimiento a impartir a ustedes en lo que pueda. Seguramente tienen muchas dificultades, van a encontrar en mí, pero lo hago de todo corazón, con todo lo que sé y lo que puedo. Gracias por escucharme.